Todos están obsesionados con el tamaño de las piedras, pero están perdiendo el punto. El verdadero misterio no es qué tan grandes son, es lo que hay dentro de ellas. Los científicos recientemente utilizaron tecnología de escaneo de grado militar en una pieza olvidada de escombros, y los resultados son escalofriantes. Revela una red de conexiones, un código solar, y una trampa sónica que sugiere que este lugar no fue construido para los muertos, fue construido para controlar a los vivos. Esto lo cambia todo. Abróchate el cinturón, porque la verdad sobre Stonehenge es más extraña que cualquier leyenda. La pista microscópica, que lo cambió todo. Si alguna vez necesitaste prueba de que la arqueología puede depender de los detalles más pequeños y fácilmente ignorados, la historia del pedrusco Newall es sin duda el mejor ejemplo. Stonehenge puede ser un monumento hecho de gigantes, pero fue una piedra pequeña, apenas del tamaño de un balón de fútbol, la que terminó descifrando uno de sus misterios científicos más duraderos. No era glamorosa, no era hermosa, y durante casi 100 años, ni siquiera fue considerada importante. Pero como muchos artefactos olvidados, estaba esperando silenciosamente el momento en que la ciencia la alcanzaría. Y cuando finalmente lo hizo, los resultados fueron nada menos que explosivos. El pedrusco Newall salió a la luz hace aproximadamente un siglo, durante una época en que los arqueólogos todavía estaban descubriendo cómo registrar sistemáticamente lo que encontraban en Stonehenge. Imagina las excavaciones de principios del siglo XX, hombres con abrigos de lana, cuadernos, cajas de madera, y muchas conjeturas educadas. Entre las herramientas, trincheras y diagramas garabateados, yacía esta piedra modesta y abultada. No coincidía con los grandes sarcens. No era una de las dramáticas piedras azules paradas orgullosamente en el círculo interior. Ni siquiera se veía especial, solo un pedazo áspero con un brillo tenue cuando la luz correcta lo golpeaba. Entonces la catalogaron, la encajonaron y esencialmente la olvidaron. Durante décadas vivió silenciosamente entre otros fragmentos extraviados en el almacén del museo, acumulando polvo. Pero aquí está el detalle. Esta piedra tenía una historia literalmente horneada en sus minerales. El pedrusco Newall era pequeño, pero extrañamente complejo, fibroso en textura, ligeramente bandeado y conteniendo pistas microscópicas que no serían legibles hasta que inventáramos las herramientas correctas. Cuando los científicos finalmente la miraron más de cerca, los obligó a revisitar una pregunta acalorada. La gente cargó las piedras azules de Stonehenge desde Gales, o los glaciares las arrastraron ahí naturalmente. Durante años, los expertos argumentaron ambos lados. Algunos señalaban marcas parecidas a rasguños como señales de transporte glacial. Otros argumentaban que las piedras fueron deliberadamente moldeadas y posicionadas, demasiado intencionales para que el hielo lo explicara. Pero sin evidencia concluyente, el debate hirvió a fuego lento durante décadas. Entonces, el profesor Richard Bevins intervino. Bevins y su equipo de la Universidad de Aberystwyth no estaban persiguiendo mitos. Estaban persiguiendo química. Su enfoque era simple en teoría, pero hermosamente implacable en práctica. Tratar cada roca como un sospechoso y ejecutar un análisis forense. Para hacer esto recurrieron a las huellas geoquímicas. Cada piedra lleva marcadores químicos traza, firmas diminutas escondidas dentro de los minerales que revelan exactamente de dónde vino. En el caso del pedrusco Newall, dos elementos tomaron el centro del escenario: torio y circonio. Estos elementos tienden a formar patrones predecibles basados en la historia geológica de su fuente. Piensa en ellos como los marcadores de ADN de la piedra, únicos, específicos y casi imposibles de falsificar. Cuando Bevins comparó el perfil químico del pedrusco con afloramientos rocosos a través de Gales, una ubicación iluminó las gráficas. Craig Rose y Feline, un paisaje antiguo y escarpado en el norte de Pembrokeshire. Los niveles de torio coincidían. Los niveles de circonio coincidían. Las características microscópicas coincidían. No era similar, no era cercano. Era una coincidencia geológica exacta. Y crucialmente, la piedra no mostraba evidencia de abrasión glacial, sin alisado, sin raspaduras reveladoras, sin redondeo por rodar bajo el hielo. Esto no era algo que la naturaleza casualmente dejó después de un largo viaje bajo un glaciar. Esto fue deliberado. Las excavaciones en la fuente revelaron evidencia clara de cantería neolítica, huecos tallados de la tierra donde las piedras fueron extraídas, marcas de cuña grabadas en la roca donde manos antiguas las arrancaron, y plataformas de tierra cuidadosamente construidas para arrastrar piedras masivas cuesta abajo. Esto no era un parche accidental de roca, era un taller prehistórico completamente funcional. La nueva evidencia destruyó la teoría glacial. Si los glaciares hubieran transportado las piedras azules, esperaríamos fragmentos dispersos al azar por la llanura de Salisbury. Sin embargo, las piedras aparecen solo en Stonehenge, casi como si alguien las hubiera reunido cuidadosamente y colocado con propósito. Creer que los glaciares dejaron las piedras ordenadamente donde los constructores neolíticos las necesitaban, es como asumir que los muebles aparecen aleatoriamente en tu sala. ¿Conveniente? Absolutamente. ¿Posible? No realmente.
Si un pequeño pedrusco reveló tal movimiento intencional, ¿qué se podría decir de los gigantes de Stonehenge, los imponentes Sarsens que dan forma a su icónica silueta? El secreto del núcleo robado. Si alguna vez te has parado bajo las piedras imponentes de Stonehenge, sabes que se sienten menos como rocas y más como rascacielos antiguos, silenciosos, inamovibles, imposiblemente pesados. Pero la parte loca es, estos gigantes se movieron. Los pilares principales de Stonehenge son Sarsens, bloques masivos de arenisca endurecidos durante millones de años en piedra tan dura que puede hacer chispas contra el acero. Muchos pesan más de 20 toneladas, y los más altos se elevan más de 7 metros hacia el cielo. Estas no son solo rocas grandes, son titanes geológicos. Sin embargo, los ingenieros neolíticos miraron estos monstruos y esencialmente dijeron, sí, podemos trabajar con eso. Su decisión de construir con Sarsens es una de las pistas más reveladoras del significado de Stonehenge. Cuando una cultura elige el material más grande y más duro disponible, están haciendo una declaración sobre poder y permanencia. Pero el misterio de los orígenes de los Sarsens se desenredó gracias a una pieza de piedra que no debería haber existido. Un núcleo del tamaño de un palo de escoba fue secretamente removido de uno de los pilares durante una restauración de 1958. Robert Phillips, el hombre que se lo guardó en el bolsillo, mantuvo el tubo pulido en su oficina, luego en su casa, durante 6 décadas. Solo cuando cumplió 90 decidió que era hora de enviarlo a casa. Ese cilindro de apariencia inocente resolvió el caso. Con el núcleo devuelto en mano, los investigadores finalmente tuvieron permiso para realizar pruebas que habrían sido impensables en el monumento mismo: cortar, moler y disolver fragmentos diminutos para revelar una huella geoquímica completa. Los equipos recorrieron el sur de Gran Bretaña, muestreando afloramientos de Sarsen desde Wiltshire hasta Dorset. Finalmente, la huella coincidió. Los pilares de 20 toneladas de Stonehenge vinieron de West Woods, una cresta alta y abierta en el borde de lo que ahora es Marlborough. 50 de los 52 Sarsens pueden rastrearse directamente a este lugar. Es lo más cercano a una prueba irrefutable que la arqueología puede obtener. ¿Lo mejor? Los constructores ni siquiera eligieron las piedras más cercanas. Eligieron las mejores, las más grandes, las más rectas, las más uniformes. Esto no se trataba de conveniencia, se trataba de visión. Pero mientras el misterio del Sarsen fue resuelto, una piedra se niega a seguir las mismas reglas. El viaje imposible de la piedra del altar. Mientras los Sarsens vinieron de cerca, la piedra del altar es una anomalía total. A diferencia de sus vecinas, su química apunta muy al norte, posiblemente Escocia, a casi 760 kilómetros de distancia. Sí, sobre eso, imagina arrastrar una losa de varias toneladas a través de ríos, montañas y páramos sin ruedas. Sin embargo, de alguna manera, la gente lo hizo. ¿Cómo? Solo podemos hacer conjeturas educadas, pero la historia ofrece pistas. Las comunidades indígenas en muchas partes del mundo han movido piedras enormes usando herramientas simples pero ingeniosas: cuerdas gruesas, trineos de madera, rodillos de madera y caminos engrasados. Pero la logística pierde la verdad más profunda. Mover estas piedras era un ritual. No se trataba solo de llevar roca del punto A al punto B, se trataba de reunir gente, granjeros, constructores, clanes, regiones enteras, en una misión compartida. El esfuerzo mismo forjó identidad. Tirar de las mismas cuerdas era literalmente unir a la nación. La mayoría de los monumentos neolíticos fueron construidos con cualquier roca que estuviera cerca. Stonehenge número. Sus constructores se esforzaron por seleccionar piedras de paisajes que tenían significado. Arrastrar gigantes a través de Gran Bretaña no era una carga, era un acto de devoción. Pero aquí está el giro. El peso y la distancia solos no pueden explicar la precisión de Stonehenge. Las piedras erguidas no fueron simplemente dejadas en su lugar, fueron arregladas con precisión astronómica. Entonces, ¿qué pasa si las piedras no solo fueron transportadas, sino cuidadosamente calibradas? Una computadora prehistórica oculta a plena vista. Durante miles de años, la gente se ha parado frente a Stonehenge con la misma expresión desconcertada. ¿Qué demonios estaban haciendo estas piedras masivas aquí? Una nueva investigación sugiere algo aún más audaz. Stonehenge pudo haber sido el calendario más antiguo del mundo construido en piedra. Esto no viene de teóricos marginales, viene del respetado arqueólogo Timothy Darville. Su argumento es así. Los constructores no solo estaban apilando rocas, estaban codificando el cielo en piedra. Según él, el monumento refleja un conteo de 365 días y cuarto, la longitud exacta del año solar. La clave está en los números. Darville señala que los 30 grandes postes verticales de Sarsen del círculo no fueron elegidos al azar. Forman un bucle continuo de 30 días, un mes neolítico perfecto. Cada mes se dividía en 3 semanas ordenadas de 10 días. Completa 12 de esos ciclos, y tienes 360 días. Cerca, pero no del todo suficiente.
Los 5 días restantes aparecen justo en el centro en la herradura monumental. Estas 5 piedras gigantes marcaban los días epagomenales, esos días extra reservados para rituales. Pero escucha esto, cada 4 años se tenía que añadir un día para mantener el calendario sincronizado. Para eso, Stonehenge tenía las piedras de estación. Sus alineaciones permitían a los constructores rastrear cuándo ese día extra debía ser añadido. Año bisiesto, edición prehistórica. Incluso sin las matemáticas, la obsesión solar es obvia. Párate en su corazón en la mañana del solsticio de verano, y el sol sale perfectamente sobre la piedra talón. En invierno, el sol se desliza entre los postes verticales del trilito más alto como una cuenta brillante a través de una aguja de piedra. Esto no es la naturaleza haciendo la alineación, esta es ingeniería deliberada. Para una sociedad sin escritura ni metal, esta precisión es impresionante. Controlar el tiempo significaba controlar la sociedad. Aquellos que entendían el calendario tenían poder real. Pero por supuesto, no es tan simple. Stonehenge no solo da forma a la luz, da forma al sonido. La magia sónica del círculo de piedra. Durante siglos, los visitantes han caminado por Stonehenge esperando silencio, pero los investigadores modernos están descubriendo algo inesperado. Stonehenge no solo fue construido para enmarcar el cielo, fue creado para actuar como un amplificador gigante. Un equipo de ingenieros acústicos de la Universidad de Salford decidió probar esto. No podían probar la ruina real, así que construyeron Mini-Henge, un modelo a escala de 1 a 12. Usando escaneos láser de ultra alta resolución, mapearon digitalmente cada contorno del monumento original como estaba alrededor del 2500 a.C. Colocaron pequeños altavoces y micrófonos dentro de este modelo y emitieron sonidos en el rango ultrasónico para coincidir con la escala. Los resultados fueron alucinantes. Dentro del círculo, las voces no solo hacían eco, se expandían. Las piedras amplificaban el sonido por más de 4 decibeles. Imagina un solo altavoz cantando en el centro y todos dentro del anillo de piedra escuchándolo con perfecta claridad. Pero sal del círculo y todo cambiaba. El ruido caía dramáticamente. Las conversaciones en el centro se convertían en fantasmas amortiguados. El monumento actuaba como una burbuja de sonido, transparente desde adentro, opaca desde afuera. Esto crea una herramienta aterradoramente efectiva para el control social. Sugiere que los rituales eran restringidos. Unos pocos elegidos dentro del anillo participaban plenamente, envueltos en sonido amplificado. Los muchos que permanecían afuera solo podían observar, viendo los gestos pero nunca escuchando las palabras sagradas. Era un antiguo santuario interior de sonido. Entonces, tenemos un calendario, una cámara de sonido y una hazaña de ingeniería. Pero mucho antes de que la ciencia ofreciera estas explicaciones, la gente tenía una teoría muy diferente. Una que involucraba magos. Cuando los magos gobernaban las piedras. Mucho antes de los láseres y la datación por carbono, estaba Merlín. En el mundo del mito, el mago de la leyenda artúrica fue quien transportó Stonehenge, no con trineos, sino con magia. La historia dice que en el siglo V, un rey británico quería honrar a nobles caídos. Merlín propuso robar la danza de los gigantes, un círculo de piedras mágicas de Irlanda. Cuando el ejército del rey no pudo mover las rocas masivas, Merlín intervino. Con un movimiento de su mano, o quizás conocimiento avanzado disfrazado de magia, desmanteló el círculo y lo voló a la llanura de Salisbury. Esta historia, escrita por Geoffrey de Monmouth en el siglo XII, es en realidad una brillante pieza de relaciones públicas medievales. Explica lo inexplicable. Para los ojos medievales, mover rocas de 50 toneladas era imposible para los humanos. La magia era la única respuesta lógica. Pero aquí está la parte fascinante. El mito podría preservar un grano de verdad. Sabemos que las piedras azules vinieron de Gales, que estaba culturalmente vinculada al oeste, como Irlanda. La idea de que las piedras fueron traídas de lejos se transmitió de generación en generación hasta que se convirtió en una historia sobre gigantes y magos. La leyenda nos recuerda que durante miles de años, la gente miró este lugar y vio algo sobrenatural. Pero mientras los mitos trataron de elevar el monumento, los humanos casi lo destruyeron. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Crees que era un calendario, un templo de sonido, o algo que ni siquiera hemos adivinado todavía? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios. Gracias por ver. Te veo en el próximo.